Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por su canal Santo Domingo TV y su red de canales de los sistemas de cables en todo el país. Les recordamos, los amables televidentes, que en pocos minutos usted puede, si tiene que salir de su casa, ir a la oficina, estar lejos de un receptor de televisor, puede chequear este y otros programas a través del canal YouTube. Hoy el Papa Francisco, que está pernotando en La Habana, Cuba, estuvo pernotando en La Habana, Cuba, hasta el día de hoy, se traslada al este de Cuba. Al este de Cuba, donde va a visitar, en su tercer día en Cuba, va a visitar el lugar donde nacieron los hermanos Castro, Raúl Castro y Fidel Castro. Ambos han gobernado este país, la mayor de las Antillas mayores, valga la redundancia, desde el año 1959 hasta la fecha. Es decir, 56 años han gobernado estos dos hermanos la vecina isla de Cuba. El Papa Francisco celebró una misa ayer bastante asistida en la Plaza de la Revolución, donde se reunieron miles y miles de cubanos, el lugar de mayor capacidad en Cuba para albergar gente, personas. El Papa también pronunció en su encuentro que sostuvo con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, intercambiaron impresiones durante más de 40 minutos. Eso no se coló a la prensa. Lo que sí está en los cables internacionales fechados en La Habana, Cuba, es lo que dijo el sumo pontífice en la misa, en la homilía concelebrada en la Plaza de la Revolución. Dijo: los cristianos se han llamado constantemente a dejar de lado sus propios deseos, su búsqueda de poder, y mirar en cambio a quienes son más vulnerables, dijo el Papa Francisco. También arremetió contra el gobierno de las ideologías. El gobierno de las ideologías. Dice que las ideologías no pueden predominar en un sistema de gobierno. Le dio duro al sistema socialista, el sistema de gobierno imperante en Cuba desde el año 1959. Mañana el Papa se prepara para ir en su periplo por América hacia Estados Unidos. Va a estar primero en Washington, la capital política de los Estados Unidos, donde en Estados Unidos va a durar alrededor de 6 días. Visitará varios lugares, varios estados de la gran Unión estadounidense, incluyendo, como decía, va a estar en la capital política, Washington. De ahí irá a Nueva York, irá a otras ciudades también de mucha importancia. Se dice que va a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que inicia en esta semana, donde va a estar el presidente Danilo Medina. Este 24 se prevé que el presidente Danilo Medina, el presidente dominicano, y el Papa Francisco estén juntos en este escenario de las Naciones Unidas. Este periplo del Papa Francisco por Cuba es el tercero realizado por un papa en Cuba. El primero fue Juan Pablo II, luego ya el depuesto papa, el que está de licencia permanente, y Cuba se convierte en el lugar de América Latina más visitado por los papas. Y recuerden que todavía se escucha, bueno, Juan Pablo II fue creo que en 3 ocasiones a Cuba, y todavía se escucha la frase lapidaria del Papa Juan Pablo II, donde decía que Cuba debe abrirse al mundo y el mundo debe abrirse a Cuba. He tenido la oportunidad, y excúsenme que no es nada jactancioso, de estar en varias ocasiones en Cuba. Y en Cuba no es verdad lo que dice mucha gente, que en Cuba no se practica religión. En Cuba hay iglesias católicas, hay iglesias de otras denominaciones. En Cuba hay libertad de culto. Ahora, no existe una religión oficial, porque lo dejan
al libre credo de las personas. Entonces, incluso en Cuba hay algunas edificaciones legendarias de iglesias que sirve de, si se quiere, de escenario para que muchas personas vayan a escuchar las ideas que se propugnan en esas iglesias. Está abierto, incluso quien habla ha estado en esas iglesias. Una iglesia hermosísima que hay en Cuba, porque son iglesias de corte clásico, de corte fabricada y construida por los gobiernos españoles. Cuba, recuerda que fue uno de los últimos países, de los últimos lugares donde se fueron los españoles. En 1895, si mal no recuerdo, fue que Cuba logró su libertad del yugo español. Miren, en la mañana de hoy se produjo un accidente bastante delicado y bastante costoso. Las firmas aseguradoras de seguro que quizás no podrán cumplir con las demandas que se van a establecer por el producto de este accidente. En el kilómetro 43 de la carretera Duarte, donde está el cementerio de Villa Altagracia, se produjo un accidente donde 7 vehículos, óiganlo bien, 7 vehículos fueron impactados por una patana. 2 personas perdieron la vida y más de 5 resultaron heridas. Por suerte, al parecer, los vehículos no iban muy cargados de pasajeros, de ocupantes, y el número de muertos y heridos, si se quiere, es reducido. Si se habla de 7 vehículos que impactó una patana, más la patana, estamos hablando de 8 vehículos envueltos en un accidente de esta índole. Señores, yo recuerdo muy bien en mis años mozos, que no hace tanto, donde las patanas, los vehículos pesados, eran conducidos por personas, como decimos en el argot popular, con plomo, personas con cierta ya edad, con cierta experiencia. Los jóvenes, y no tengo nada en contra de los jóvenes, porque me considero joven todavía, y mis amigos son modestos, el otro joven que está aquí como camarógrafo, pero los jóvenes a veces andan conduciendo una patana, después de haber soltado una pasola, porque lo he visto que llegan una pasola rápida, y creen que siguen montados en esa pasola. Ayer caminaba yo por la avenida George Washington, en el carril derecho, y una patana sin cola iba en el carril izquierdo. Bueno, yo voy caminando en la dirección oeste-este. De repente, este joven quiere cambiar de carril, pero sin mirar por el espejo retrovisor ni siquiera. Y estoy yo ahí con mi familia, mi nieto. Pues toqué bocina, al muchacho no me escuchó. Bueno, lo que hago es reducir la velocidad. ¿Usted sabe qué ocurrió? Él perdió el control del vehículo y por poco provoca un gran accidente. Me paré más adelante y fui donde él, pues había que ayudarlo. ¿Qué pasó? Me dice, no, que se entretuvo cambiando el radio. Oye, no, así no. Una estación de radio es importante para una persona que va conduciendo un vehículo, pero no debe llamar la atención, no debe ocupar la atención de ese conductor de ese vehículo. ¿Por qué? Una patana se convierte en un arma más fuerte, en un poder de destruir personas más fuerte que un arma de fuego. Porque miren lo que ocurrió en Villa Altagracia. 7 vehículos fueron impactados por esa patana. ¿Quién sabe si él iba entretenido? Entonces, los que andan en vehículos pesados a veces, grandes, abusan de esos vehículos. Ustedes recuerdan muy bien el video que se difundió por las redes sociales de un conductor de una empresa de transporte de pasajeros, Transporte Espinal. Venía del Cibao para acá, creo que de Santiago, y el hombre iba chateando, enviando mensajes de WhatsApp. Oye, lo grabaron las personas ahí, las personas que venían en la guagua, porque vieron su vida en peligro. ¿Cómo usted va a estar conduciendo un vehículo y entretenido con un teléfono celular? Ni siquiera hablando, pero mucho menos dando uso a las redes sociales. Sumamente peligroso. El hombre perdió su empleo. De seguro que le dará mucho trabajo conseguir
un empleo nuevo, con ese background con el cual se despide. Miren, siguen el carnaval de privilegios para las personas envueltas en asuntos de narcotráfico. Señores, se está enviando un mal mensaje a la población en sentido general. Las extradiciones de confesos narcotraficantes lo envían a Estados Unidos, cumplen, allá negocian su condena. Cuando vienen aquí, hay que pedirle excusa. Hay que devolverle bienes. Ya el último de los escándalos ahora es el señor, el famoso Atiamar, Arturo del Tiempo. Arturo del Tiempo fue favorecido nada más y nada menos que por la jueza Awilda Reyes Beltré. Se le va a tener que devolver al señor del Tiempo nada más y nada menos que 20.8 millones de dólares a una empresa que él preside. 20.8 millones de dólares, sin saber primero, sin indagar el origen de ese dinero. Sin indagar el origen de ese dinero. La sentencia emitida por la jueza del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, establece también lo que se llama en el argot jurídico un astreinte. Un astreinte es una penalidad que se paga hasta tanto se ejecute la sentencia. Ese astreinte, señores, es de 1 millón de pesos por día. Cada día que se deje de aplicar esta sentencia va a tener un costo de 1 millón de pesos en contra del Estado dominicano. Este señor, muy conocido, fue muy conocido, porque a él se le encontró un cargamento de droga en España que salió del país por el puerto multimodal Caucedo. Al llegar a España, pues, fue incautado. Entonces, él estaba construyendo una de las torres más costosas, de mayor lujo del centro de la capital dominicana, la famosa Torre Atiamar, donde esta torre pues se construyó con un préstamo hipotecario obtenido en el Banco de Reservas de la República Dominicana. Por lógica, al tener un préstamo del Banco de Reserva, esta torre pasó a ser propiedad del Banco de Reserva para que el Banco de Reserva pueda recuperar los recursos que puso en manos de este señor Arturo del Tiempo. La acción de amparo interpuesta por los abogados Manuel Olivero Rodríguez y René de Rosario en representación de Prado Universal Corporation, que es la empresa del señor Arturo del Tiempo, quienes sostienen que Banreservas resultó adjudicatario de los 36 apartamentos valorados en 34 millones de dólares más 145.844.15 dólares por concepto de honorarios de los abogados. Entienden que el mandamiento de pago que establecía el monto y el pliego de condiciones de la deuda de 551 millones de pesos, equivalente en ese momento al monto de 14.3 millones de dólares, dejó un excedente de 20.8 millones de dólares, que es lo que la jueza ha ordenado que se le devuelva al señor Arturo del Tiempo. Estos excedentes, estas ganancias que ha dejado supuestamente este negocio inmobiliario del señor Arturo del Tiempo, propietario, su empresa, de la famosa Torre Atiamar, donde personalidades públicas del país, vinculadas a los cuerpos catrenses, a los cuerpos armados del país, supuestamente habían comprado bienes inmuebles. Esperemos pues que se apele a esta decisión de esa jueza y que la jueza, si ella admite el recurso interpuesto por los representantes del señor Arturo del Tiempo, y ella admite que estos recursos, estos apartamentos produjeron un excedente de 20.8 millones de dólares y que hay que devolvérselo al señor Arturo del Tiempo, yo le pregunto a ella. Entonces la inversión que hizo
la inversión que hizo el Banco de Reserva de la República Dominicana financiando este proyecto, no que llevaba ganancias. Se supone que sí, porque dinero trae dinero, dinero genera dinero, dinero genera dinero. Entonces, el Banco de Reserva, como cualquier otro banco, no presta por su linda cara, ni porque usted sea español, ni porque sea blanco, moreno. No, el Banco de Reserva presta, hace préstamos hipotecarios, financia proyectos buscando dinero. Porque el Banco de Reserva y cualquier otro banco tiene que responderle a los depositarios o depositantes que tienen dinero puesto a plazo fijo, que tienen dinero en cuentas de ahorro. Entonces tiene que pagar una empleomanía, tiene que pagar una nómina. Entonces, ¿cómo se paga eso? Con los mismos recursos que producen los dineros que están ahí depositados. Y si el Banco de Reserva financió por 34 millones de dólares ese proyecto de la Torre Altiamar, se supone que tiene que ganar, por lógica. No fue de gratis que se prestó ese dinero. Y si ha producido 20.8 millones de dólares de ganancia el proyecto, pues se supone que no van a ir a parar a la cuenta de la empresa del señor Arturo del Tiempo, sino que tiene que cubrir los gastos en que se incurrió para este préstamo tiene que cubrirse obligatoriamente. No puede ser que la ganancia vaya a parar a la empresa del señor Arturo del Tiempo. Vamos a los consejos comerciales y regresamos de inmediato con más de Al Punto. La visita del Papa a América Latina, muy en especial a Cuba, pues trae noticias agradables. Ayer fue abordado el vocero Federico Lombardi del Vaticano sobre los efectos de las acciones del señor Westosolokis aquí en la República Dominicana. Un señor que murió de manera sorpresiva el pasado 28 de agosto, no se sabe, dice que murió de un paro cardíaco. Entonces, no concluyó el proceso judicial que se le seguía a este señor por haber estado envuelto en un escándalo sexual aquí en la República Dominicana en su paso por el país como representante del Vaticano, en su calidad de embajador. Entonces, el Vaticano ha anunciado a través del Federico Lombardi que está en la disposición de compensar a las víctimas de este degenerado que se llamó Joseph Westosolokis. Y es importante que eso se dé, de que continúe ese propósito, porque indudablemente esa iba a ser la condena del señor Westosolokis, va a ser condenado a prisión y también al pago de una compensación. Y como los sacerdotes muy poco pueden exhibir fortunas, al menos que no sean por hereda, los verdaderos sacerdotes. En el caso de Westosolokis, al parecer no era un verdadero sacerdote, era un enganchado. Y llegó lejos porque llegó a cardenal y llegó a embajador. Entonces el Vaticano es el responsable de las acciones de estas personas. Muy bien, la disposición del Vaticano de seguir con el propósito de compensar a las víctimas de este degenerado. Hay un inventario en el proceso judicial, las víctimas que se hace mención en el proceso judicial, que serían los favorecidos. Yo le digo esto para que no vayan a aparecer ahora más víctimas de la cuenta, y que quizá coloquen un poquito en entredicho las acciones de las verdaderas víctimas. Es decir, que lo que están pensando de que acudir ya a reclamar, a convertirse en parte de las víctimas de Westosolokis, que olviden eso, porque me imagino que serán única y exclusivamente a lo que se citan en ese expediente que estaba depositado en una corte especial de allá del Vaticano. Esperemos que sea así y que cuanto antes
lleguen esos recursos económicos a los familiares de estos jovencitos, ya son jovencitos, que tuvieron la desdicha de ser abusados sexualmente por este degenerado, un degenerado que se ocultó detrás de una sotana para cometer sus aberraciones, sus fantasías sexuales. Guillermo Moreno se convierte en candidato a la presidencia de la República por su partido Alianza País. Luego de lograr el reconocimiento, formar, cumplir con los requisitos establecidos por la Junta Central Electoral, pues inmediatamente se organizó el acto de proclamación del doctor Guillermo Moreno García como candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza País, uno de los partidos emergentes mejor votado, mejor valorado en la contienda cívica del año 2012, a pesar de no haber logrado mantener el reconocimiento. Sí, Guillermo Moreno debe sentirse orgulloso porque sacó, creo que a unos 60 o 65 mil votos, que es una buena cantidad de votos para un partido en una primera propuesta electoral. Esperemos, y además el doctor Guillermo Moreno García, en su discurso ayer que pronunció, luego de ser proclamado candidato a la presidencia por Alianza País, dijo que su candidatura era innegociable con los proyectos políticos del PLD y también con el proyecto político del PRM. Él entiende que puede tener un desempeño digno en las elecciones del próximo año. Todo el mundo dice que va a ganar, Es posible que se dé una sorpresa y que el ex fiscal del Distrito Nacional pues tenga un mejor desempeño que el que tuvo en el año 2012 en la contienda cívica de ese año, donde salió ganancioso el actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Vamos a desearle éxito a Guillermo Moreno, mucho éxito, lo va a necesitar. Otro acto que se dio ayer en el ámbito político es la proclamación de Danilo Medina como candidato a la presidencia de la República por un partido que tiene una lista interna muy fuerte a lo interno, valga la redundancia, que es el PRI, el Partido Revolucionario Independiente. Y parece que el punto de convergencia entre los integrantes del PRI es que todos están de acuerdo en que sea Danilo Medina el candidato presidencial de esta entidad política. Entonces, ayer la facción que dirige el señor Trajano Santana, el doctor Trajano Santana, anunciaba como candidato presidencial de esta entidad política al licenciado Danilo Medina Sánchez. La otra facción que dirige mi amigo Julio Jiménez suspendió en funciones al doctor Trajano Santana. Entonces, vamos a ver qué ocurre. La otra facción le reunió supuestamente a la mayoría del Comité Central. No sé por qué aquí duran tanto las litis. Esa litis tiene más de 5 años. Esa litis por el control del PRI. Y se han emitido sentencias de parte del Tribunal Superior Electoral. Pero no concluye. Nunca concluye ese episodio. Siguiendo con el ámbito político, ayer se significó un evento trascendental en Asua. Digo trascendental en Asua, ¿sabe por qué? Porque se repite la historia. En Asua de Compostela, el hoy senador de la República, el hoy Calderón, el señor Rafael Calderón, pues era militante del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Fue uno de los funcionarios de mayor nombradía en la gestión gubernamental de Hipólito Mejía Domínguez. Y digo de más nombradía porque
el presidente Hipólito Mejía Domínguez lo popularizó con la frase célebre de Calderón, Calderón, dile dónde están los cuartos, Calderón. Los cuartos para los proyectos que iba a ejecutar supuestamente el presidente Hipólito Mejía Domínguez. Entonces, Calderón emigró del PRD en el año 2010 porque no se le permitió competir en una primaria por la candidatura a senador de su ciudad natal, Aceba de Compostela. Se designó con el dedo al doctor Díaz Filpo como candidato a senador. Hoy, en el día de ayer, pues, se llevó a cabo un acto similar a ese. Es decir, un acto similar. La facción, el desprendimiento del PRD, que se llama PRM, juramentó ayer como candidato a la senaduría de Azua a un ex legislador del PLD, el señor Víctor Sánchez. El señor Víctor Sánchez, el cual llega al Partido Revolucionario Moderno, hinchado de esperanza, lleno de esperanza, de que pueda salir victorioso en esa contienda cívica del próximo año 2016. Pero llega con una metodología equivocada, y con una señal equivocada. Usted tiene que respetar las señales, los símbolos de una entidad política a la cual supuestamente ya usted no le ve mérito. Me refiero a que Víctor Sánchez aparece hoy en la mayoría de los diarios, de los periódicos escritos del país, con la señal de la L. La señal que por tiempo ha identificado al Partido de la Liberación Dominicana. Fíjese que aunque fue Danilo el candidato presidencial en el 2012 y ganó las elecciones, pues siempre la L lo que identifica a los PLDistas, porque era la L de Leonel o es la L de Leonel, pero también es la L de Liberación. Entonces Víctor Sánchez se lleva esa L, por lo menos lo entiende, que lo está haciendo bien, para el PRM y dice que es la L de Luis Abinader. Pero, indudablemente, con esto demuestra una falta de personalidad, una falta de creatividad. Asuma la señal de la entidad política que lo está albergando, que es el dedo pulgar hacia arriba, asuma esa señal para que sume adeptos a esa entidad, pero no asuma otra que supuestamente usted ha dejado en su pasado político. Recordamos muy bien que el legislador, el honorable diputado Víctor Sánchez, era del grupo del presidente Leonel Fernández, al interno del PLD, del grupo de legisladores que rechazaba la reforma constitucional. En medio de ese proceso, pues, él abandonó el Partido de la Liberación Dominicana, se quedó como Minú Tavares Mirabal, independiente. Todos sabíamos que no iba a quedarse independiente, ni Minú ni él, y que iban a hacer fila en otro proyecto político. Otro proyecto político que quizás complazca sus reclamos. Esperemos que la candidatura del señor Sánchez, pues, sea, si se quiere, valorada por la población de Azua y que Azua elija a su representante en el Senado de la República de una manera certera, que elija un buen representante, y pienso que el señor Calderón ha sido un fiel representante de esta demarcación política en el Senado de la República, en la Cámara Alta, el Senado. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más del punto. Policial, un tema que ha estado en la palestra pública por muchos años. Se habla de reforma policial, se habla de un justo salario para los hombres de uniforme gris, se habla de reglas claras, precisas y concisas que reglamenten, marca la redundancia, el ascenso, el escalón, la forma de escalar
de los integrantes de la Policía Nacional. Se habla de que la reforma policial puede colocar un stop, una parada a los actos delincuenciales en los cuales se ven envueltos agentes de la Policía Nacional. Yo siempre he dicho que nuestra policía tiene muchos hombres serios, honestos, dispuestos a servirle a la patria, pero que tiene algunos integrantes que lo que quieren es servirse ellos, no importa el costo, no importa el costo de que van a las filas policiales buscando el tener un arma de fuego y un uniforme que le permita llegar a diferentes lugares. Hoy ha dicho el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, el señor Elpidio Báez, colega periodista Elpidio Báez, que la reforma policial será aprobada en la actual legislatura. Dice Elpidio Báez que esta legislatura no va a concluir sin ver hecho una realidad esta aprobación de la ley orgánica, de la nueva ley orgánica de la Policía Nacional. Dice eso Elpidio Báez. Ahora yo le pregunto al honorable señor legislador, colega periodista también, si se está coordinando con el Senado de la República para que esta ley orgánica, de ser aprobada en la Cámara de Diputados, también sea refrendada en el Senado de la República y que luego, por lógica, sea enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Hoy aparece un artículo en un diario de circulación gratuita, un diario de circulación gratuita del país, donde habla sobre los salarios, presenta los salarios, los números de los salarios que devengan los policías. ¿Usted sabe cuánto devenga como salario en general? Brigada. Creo que alrededor de el jefe de la Policía Nacional, alrededor de 88,000 pesos. El jefe de la policía, el subjefe alrededor de 70,000 y pico de pesos. Y los demás generales de la policía, que tiene 41 general, no sé por qué tanto, devengan salario entre 45,000 a 60,000 pesos. Esos son salarios irrisorios. ¿Usted sabe cuánto devenga, percibe como salario un raso de la Policía Nacional? 7,000 pesos. 7,000 pesos, con lo cual le tiene que pagar pasaje, con lo cual le tiene que alimentar a su familia y pagar vivienda, porque la mayoría viven en vivienda alquilada. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Que el salario de un policía sea 7,000 pesos es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, la diferencia entre un raso, un policía raso, un sargento, un cabo, son de centavos. De centavos. Entonces, pienso que realmente el salario de un policía debe ser dignificado. Un policía, se ha hablado en muchas ocasiones que un policía debe percibir como salario base alrededor equivalente a $500, que vendrían siendo alrededor de 22,000 pesos. Eso está bien. Eso está bien. Ahora que se recojan los policías que están de servicio en entidades, en exceso, en entidades públicas, al servicio de empresas, que se recojan, que se disminuya la cantidad de policías y que los policías que existan verdaderamente cumplan con su deber, con la patria y con la institución que lo formó. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de pagarle a un policía un salario, si se quiere, aceptable, y que este policía, de común acuerdo con el jefe policial al cual está asignado, pues se vaya a trabajar en una empresa privada y que el salario del policía, ¿sabe quién lo cobra? Por lo regular, el jefe al cual está asignado. Si un general retirado, un coronel, tiene un par de policías, ellos alquilan a su policía. Ese salario es del policía. Entonces, indudablemente que esto es sumamente delicado. No se puede permitir que nuestros policías, nuestros soldados de uniforme estén siendo usados como conejillo de India por lo que supuestamente a lo cual ellos están asignados. No debe ser así. No debe ser así. ¿Por qué? Porque un policía se supone
se le paga con el erario público. Lo que usted paga de impuestos, lo que yo pago de impuestos, lo que pagamos cada uno de nosotros, ciudadanos dominicanos, como impuestos. Entonces, señores, no me venga usted a decir a mí que yo le voy a pagar a un policía un buen salario y que ese policía va a seguir haciendo lo que está haciendo ahora. No, ese policía debe tener un área determinada, asignada para sus labores. Debe estar en patrulla, debe estar en lo que sea, pero debe estar trabajando, previniendo delitos, porque esa es la labor de la policía, la prevención del delito. La prevención del delito. Vamos a los consejos comerciales y regreso en breve con los minutos finales de Al Punto de este día de hoy. El barrio Pekín de Santiago de los Caballeros fue escenario ayer de un hecho sumamente lamentable, muy lamentable. Dos jóvenes, uno raso de la Policía Nacional y el otro un joven de apenas 19 años de edad, que caminaba por una calle de este sector. El primero, Carlos Manuel Figueroa Contreras, raso de la Policía Nacional, le sesgó la vida, le quitó la vida al joven Jason Fernández Duarte, quien residía en la calle 6B, casa número 24 del ensanche Bermúdez, sector Pekín. ¿Qué sucede? Dice la historia que el raso Figueroa Contreras estaba de servicio en ese sector y mandó a detener al señor Jason Fernández Duarte, al joven Jason Fernández Duarte, el cual desobedeció este mando a paro. Siguió, entonces, el raso Figueroa Contreras disparó una escopeta que tenía propiedad de la Policía Nacional, cegándole la vida por la espalda al joven Fernández Duarte. Lamentable este incidente, que dos jóvenes estén envueltos en esto. Ya el joven Carlos Manuel Figueroa fue cancelado como raso de la Policía Nacional, fue entregado a la justicia correspondiente para que purgue ante la justicia por el crimen que cometió. Cercena la vida a un joven lleno de juventud, 19 años, y él se coloca en una posición sumamente difícil. ¿Por qué? Porque al cegarle la vida a este joven, de seguro que va a purgar condena por 10, 15 años de cárcel va a tener. Entonces, indudablemente que ahí llega lo que decíamos ahorita de la reforma policial. Estos jóvenes que ingresan a la Policía Nacional no pueden ingresar única y exclusivamente por andar detrás del mísero salario que reciben y detrás de poseer una arma de fuego. Entiendo que deben ser jóvenes sometidos a un proceso psicológico para otorgarle el permiso correspondiente del porte de un arma tan delicada en su manejo como es una escopeta. Cualquier arma de fuego es delicada en su manejo, pero la escopeta es mayor. ¿Sabe por qué? Porque la escopeta, al dispararse a poca distancia, el abanico de posibilidades de acertar, de impactar a la posible víctima es de metros, más de 2 metros, 3 metros. Entonces, indudablemente que el que es impactado por una escopeta, muy difícil conserve la vida. Muy, pero muy difícil conserve la vida. Entonces, esperemos que este joven pues se complete su expediente y sea mandado a la acción de la justicia. Hace algunos minutos se produjo una condena por corrupción al ex tesorero del partido de gobierno de Brasil. Fue condenado el juez federal Sergio Moro, convierte al ex tesorero del PT en el primer político condenado en Brasil por este caso. Bacaris fue hallado culpable de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. El ex tesorero del partido gobernante llamado Joao Bacari fue condenado hoy nada más y nada menos que a 15 años de prisión y 4 meses de prisión también por su implicación en la red de corrupción que operó en la empresa estatal Petrobras. Brasil sigue dando cátedra
del manejo de actos reñidos en contra de esta nación, de esta nación suramericana. Suramericana, una de las más grandes y una de las principales potencias económicas del mundo. Esperemos entonces que esa cátedra que ha dado Brasil condenando a su tesorero, pues que se reproduzca y que más personas que hayan cometido actos indelicados, porque sean sometidos a los procesos judiciales correspondientes y que se le condene, porque no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que personas que violentan las normas establecidas pues se hagan felices y contentos de la cárcel en poco tiempo y se le imponga una condena en base al delito cometido, porque no se puede ser complaciente con esto. Para nada se puede ser complaciente. Esperemos que este caso de Petrobras siga investigándose a fondo y que así como cayó el tesorero, pues otros que han cometido actos indebidos posiblemente, que también caigan. ¿Por qué? Porque la justicia no debe estar inclinada hacia una u otra persona, debe estar equilibrada. Eso debe ser así. Esperemos pues que todo concluya. El candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, estuvo muy activo este fin de semana. Como yo le decía, estuvo en Asua y también estuvo aquí en la capital dominicana, donde juramentó a un equipo de mujeres que le siguen para empoderarse, según dice él, del cambio que viene para el país. Eso dice Luis Abinader. Vamos a ver qué dicen los hechos, qué dicen las encuestas primeros y qué dicen los hechos, cuál sería la capacidad, la cantidad de personas que tenían la disposición de votar en favor de este señor. Finalmente, el crudo Brent sube hasta los $48,02. El Brent es el petróleo de referencia para Europa, el petróleo de mayor incandescencia, el petróleo de mayor derivado, es diferente al West Texas, y se aumentó, subió a $48,02. La actividad económica en Brasil dicen que cayó un 0,02% durante el mes de julio, el mes 7. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes en otra entrega de Al Punto, por su canal, Santo Domingo TV, canales 24, 69 UHF, y su red de canales de los sistemas de cables en todo el país. Les reitero que pueden ver este y otros programas en el canal YouTube que tenemos para que usted en su momento de uso de la informática, de la computadora, pueda chequear los programas cuando usted lo desee. Hasta la próxima.